Buenas noches, bienvenidos a esta primera tutoría virtual para los estudiantes de 10º año del Colegio Nacional de Educación a Distancia. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el teatro. Recordemos algunas características del teatro. El teatro está escrito en diálogo y representa una interlocución o conversación entre dos o más personajes. Cuando hablamos de un monólogo, es una conversación entre el personaje principal consigo mismo. Posee acotaciones, que son indicaciones que el autor o escritor de la obra escribe, valga la redundancia, para que sea tomado en cuenta en la puesta en escena. El teatro está escrito para ser representado en un escenario o puesto en escena, y para eso va a requerir iluminación, sonido, vestuario, escenografía y utilería que le permiten al espectador vivenciar los acontecimientos de la obra. El teatro se puede clasificar en tres grandes áreas: en la comedia, que está hecha para hacer reír, en donde la actitud burlesca de los personajes hacen parodia de las situaciones de la vida diaria. La tragedia, en donde casi todos los personajes terminan mal o muertos y el personaje principal es destruido junto con sus sueños. Y el drama, que mezcla elementos de la comedia y de la tragedia para acercarse más a la vida cotidiana. El teatro, como lo conocemos actualmente, nace en Grecia como parte de los ritos religiosos dionisíacos o bacanales. Estos ritos estaban dados en honor a Dionisio o Baco en Roma, que era el dios del vino y de la jerga y de la fiesta. Entonces, se daba una semana de excesos de vino y de licor, en donde la gente disfrutaba del teatro y casi siempre estas obras de teatro estaban dadas en triadas. La trama en general se construía en tres partes y cada día se presentaba una parte distinta de esta obra, o cada obra, ¿verdad?, que tenía su estructura en sí misma, pero juntas representaban una triada. Los mejores tres dramaturgos de esta época van a ser Sófocles, Esquilo y Eurípides, y el mejor escritor cómico va a ser Aristófanes, con obras como Lisístrata o Asamblea de Mujeres y Las Ranas. Dentro del teatro se mezclaba la danza y la música, y el teatro estaba constituido, como lo pueden ver, de tal manera que el sonido se pudiera proyectar en todo el teatro. Vamos a empezar con el análisis de Edipo Rey de Sófocles. Esta obra y esta triada de Edipo, Edipo Rey, Edipo en Colono y se me olvidó la otra. Esta obra fue tomada por Freud para hacer alrededor de esta obra toda la teoría psicoanalítica. El tema principal de Edipo Rey es el destino, cómo, a pesar de que Edipo trata de evitar el destino lo termina alcanzando. Y para los griegos el destino era algo muy importante, y tratar de evitar el destino implicaba acercarse cada vez más a ese destino. Básicamente la obra empieza con la segunda epidemia que hay en Tebas. Edipo manda a su cuñado Creonte a ver al oráculo de Delfos a ver qué es lo que está pasando, y el oráculo de Delfos lo que le dice es que tienen que castigar al asesino de Layo. Edipo en ese momento cree que Creonte y Tiresias, que es un adivino, lo que quieren es apoderarse de su reino, de su poder, y entonces empieza a generarles maldiciones y otras cosas en contra de estos.
En medio de todo esto que está pasando, llegan unos mensajeros a decirle a Edipo que Mérope y Pólibo han muerto, sus padres, y Edipo les dice, ven, que el destino no existe, porque a él le habían dicho cuando era un muchacho que su destino era casarse con su madre y engendrar con su madre y matar a su padre. Pero ahora que sus padres han muerto de vejez, como es lo natural, ese destino no se cumplió. Sin embargo, el mensajero le dice que Pólibo y Mérope no eran sus padres biológicos. Entonces empiezan a indagar por ahí y Yocasta se entera que Edipo es el hijo que ella tuvo con Layo y que Layo mandó a matar cuando era un recién nacido, pero que en lugar de matarlo, lo dejaron tirado y uno de los campesinos del reino vecino lo tomó y se lo llevó a los reyes Mérope y Pólibo. Yocasta le suplica a Edipo que por favor no siga investigando más. Sin embargo, Edipo sigue investigando, sigue investigando. Yocasta no aguanta más y se suicida. Edipo la encuentra muerta, se da cuenta de que realmente su destino se cumplió, que se casó con su madre y engendró 4 hijos y que mató a su padre y se saca los ojos y se autoexilia de Tebas. Aquí en esta obra, aparte del destino, vamos a encontrar elementos importantes como el deber ser, el suicidio, la agonía y el poder. Son elementos importantes dentro de la obra de Esquilo, pero también son elementos importantes dentro de la cultura griega. La segunda obra también pertenece a esta época y es la Orestiada de Esquilo. Dentro de la Orestiada se va a ver solamente la primera parte, Agamenón. Para comprender esta obra tenemos que remontarnos a la época de Troya. Cuando se piensa en Grecia, no se puede pensar como en un país o en un solo estado como es en la actualidad. La Grecia de antaño, la Hélade, es o era una serie de países o de ciudades-estado. Cada ciudad-estado tenía su propio rey, tenía su propio dominio y tenía sus propias políticas. Dentro de las ciudades-estados habían hecho un conjunto, acuerdos, y estos acuerdos eran dirigidos por un rey. Este rey era Agamenón. Uno de los acuerdos que toman todas las ciudades estatados es respetar a Helena. Helena va a ser el simbolismo de la Hélade. Entonces es la Hélade o la Grecia personificada en una mujer y pues el acuerdo es proteger a Helena o a la Hélade de cualquier otro hombre que la quisiera ultrajar o violar. Y Helena es raptada por Paris. Entonces, Paris o Alejandro, y eso lo lleva a Agamenón y a todos los reyes, Menelao, que es el esposo de Helena, a luchar en Troya durante más de 10 años hasta que logran conquistar Troya y traerse a Helena de vuelta. Pero la primera salida de estos reyes de la Hélade, de Grecia, es complicada porque no tenían vientos propicios. Entonces Agamenón toma a su hija menor, Ifigenia, y la sacrifica en el monte para que los dioses le sean propicios. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, le resiente durante mucho tiempo que él haya matado a su hija y tiene 10 años para pensar cómo vengarse. Clitemnestra se hace amante del primo de Agamenón, Egisto, y cuando Agamenón regresa
donde Clitemnestra. Entonces ella lo recibe y en la noche pues planea la muerte de Agamenón y Casandra, que Casandra era una divina que tenía la maldición de que nadie creyera lo que ella iba a decir, y entonces los mata. Clitemnestra y Agamenón tienen dos hijos más, Orestes y la otra chica que se me olvidó. Y entonces a Orestes le toca vengar a su padre, o sea, matar a su madre para vengar a su padre. La historia es complicada porque aquí vamos a tener elementos de la justicia divina, el castigo divino, ¿verdad? Por la muerte, pero pareciera ser también que hay un elemento importante y es que la vida del hombre vale más que la vida de la mujer y de la niña, y entonces la muerte de Ifigenia es justificada, pero la muerte de Agamenón no es justificada. Entonces aquí tenemos elementos bastante difíciles de procesar, especialmente en este momento, desde este contexto en el que nos encontramos, porque en este contexto en el que nos encontramos actualmente, la vida de todos los seres humanos es importante y no es justificable ni, ni la infidelidad tan descarada de Agamenón, ni el infanticidio que se da en contra de Ifigenia. Pues tampoco es justificable, digamos, el crimen de Clitemnestra, pero digamos que sería casi que por defensa. La tercera obra es Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Lope de Vega es un escritor español del siglo de oro español y Fuente Ovejuna está considerado con las obras Peribáñez y El Comendador de Ocaña y la obra El Mejor Alcalde como las mejores obras de esta época. Fuente Ovejuna fue escrita en 3 actos y fue publicada en Madrid en 1619 y toma en cuenta los hechos de un pueblo, Fuente Ovejuna, que se levantan en contra del comendador, que el comendador era el representante del rey, pero que se levantan en ese momento en contra del comendador porque el comendador ha sido cruel y ha abusado de su poder, abusando a las mujeres, a las doncellas, quitándole a los campesinos la tierra, y todo el pueblo se pone de acuerdo y lo mata. Cuando llega un juez a hacer justicia por parte del rey, pues todo el pueblo dice que fue Fuente Ovejuna, o sea, el pueblo, el que ha matado al comendador. Al final la justicia se cumple porque no castigan a ninguna persona, sino que el pueblo unido acepta, digamos, que la muerte del comendador, y el rey tiene que aceptar que el comendador ha sido una mala persona. Finalmente tenemos La vida del sueño de Calderón de la Barca, que se estrenó en 1635 y que pertenece a el movimiento barroco. La vida del sueño también habla de la libertad y se contrapone al destino. Aquí vamos a tener elementos interesantes, ¿verdad? La obra es muy filosófica, está centrada en la obra de Platón y el misticismo religioso, ¿verdad? En donde el ser humano se constituye a sí mismo a partir de la libertad personal e individual, y que la libertad física es simplemente una consecuencia de la libertad moral y espiritual de cada ser humano. El mito de la caverna expresada por Platón va a estar muy claro en La vida de sueño. O sea, al final vivimos a partir de las sombras que se proyectan y no de la realidad que vemos.
dentro de esta obra se van a ver elementos importantes como el pecado original, la expiación y el destino del hombre frente a su propia libertad. El padre de Segismundo lo ha encerrado en una torre desde que es muy niño y él se pregunta cuál ha sido su delito tan grande que no ha podido ver la luz del día. Sin embargo, cuando el padre de Segismundo se da cuenta, el rey Basilio, que no ha tenido más hijos y que no tiene otro heredero, lo saca a la luz y pues el pueblo se da cuenta de que tiene un príncipe y quiere que ese príncipe reine. El rey Basilio y Segismundo entran en una contienda, el rey Basilio lo vuelve a dormir y lo vuelve a llevar a la torre. Segismundo se cuestiona si todo el exceso que vivió como príncipe era real o solo un sueño, y ante la revuelta del pueblo, el rey Basilio lo vuelve a sacar de la torre y ya Segismundo vuelve con una visión de vida diferente. Ya no da por sentado que todo le pertenece, sino que dice que, bueno, que al final no sabe qué es real ni qué es mentira, pero que debe vivirse en la bondad y ser comedido ante las situaciones que da la vida. Esta obra está llena de elementos religiosos, no solamente cristianos, sino elementos religiosos hindúes que hacen pensar en la humanidad más allá de lo que simplemente se ve. Las tres obras, La vida es sueño, Fuente Ovejuna, Edipo Rey y Agamenón, son obras que tienen el poder en el centro y a partir del poder y el uso del poder es que se juzga a quien así, al que está utilizando el poder y ese juicio que es dado por el otro, por el pueblo, por el más débil, es el que termina siendo imperante para la resolución de cada una de estas obras. El otro elemento importante y común entre las obras es el concepto del destino y de la libertad. ¿Cómo es que el pueblo o la gente es consciente de su propio destino, cómo la gente es consciente de su propio destino, de su propia libertad y puede hacer uso de esa libertad y ese destino? Las tres obras se encuentran en el canal del CONET, los invito a verlas, a leerlas, a compartir sus apreciaciones con otros compañeros y si tienen alguna duda pueden localizarme a través de almitra.desueza.delgado@mep.go.cr y con mucho gusto yo voy a estar atendiendo sus dudas y si no, en la caja de comentarios también me pueden dejar sus preguntas. Nos vemos en la próxima tutoría. Un abrazo y buenas noches.